Dios los bendiga, hermanos. Amén. Estamos ya finalizando el año 2020 y pues lo estamos haciendo de la mejor manera, ¿verdad? Así como lo iniciamos, pues no sé si ustedes se recuerdan, el primer culto que tuvimos acá, pues lo iniciamos el año honrando a Dios y lo vamos a finalizar de la misma manera, honrando a nuestro Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Hoy corresponde ya entrar al capítulo 2. El jueves anterior finalizamos con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Así hemos ido avanzando hasta que hemos finalizado el primer capítulo. Pues fue algo largo porque tiene 51 versículos y vimos varios temas. Hoy vamos a entrar a lo que es el capítulo número 2 del Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos, hermanos? Leámoslo. Dice la palabra del Señor: al tercer día se recibieron unas bodas, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta allí dejamos la lectura. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, oh Dios, queremos agradecerte, oh Señor, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, venir a adorarte, Dios, a alabar tu nombre. Hemos estado en tu presencia, Señor, hemos visto grandes maravillas obrar en esta tarde, Señor. Tú has ministrado nuestras vidas, tú has dado perdón, Señor, tú has dado respuesta, Señor. Tú, Señor, hoy has renovado nuestra fuerza, Dios, y hoy nos has ayudado a creer más, Señor, a confiar, a tener fe, Señor, de que para ti no hay nada imposible, Señor. De esa misma manera queremos, Señor, recibir la palabra tuya, Señor, que hoy tú nos hables, que nos edifiques, edifica nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que nos guíe, que nos transforme, Señor, de que ocurran milagros, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor. Aumentanos el saber de tu enseñanza, Señor, el conocimiento de la palabra de verdad, oh Dios, y que estemos atentos, Señor, para que tú nos hables hoy, Señor. Habla a mi hermano, a mi hermana, y Señor, ten misericordia de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como ya habíamos dicho, hoy entramos a lo que es ya el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Continuamos pues el estudio de este Evangelio. Y pues el capítulo 1, en resumen, lo que es sería un prólogo del Evangelio de Juan y la introducción a todo el libro de Juan, ¿verdad? Eso es en resumen el capítulo 1. Y en el capítulo 1 vimos varios temas. Vimos acerca del verbo, que es la palabra, el logos, o el Señor Jesús. Vimos el testimonio de Juan el Bautista.
Vimos en qué consistía ese testimonio de Juan, ¿verdad? Él anunció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos también a los primeros discípulos que el Señor llamó, primeramente los que eran discípulos de Juan el Bautista, pero que ahora son discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? Eso también lo estudiamos. Y el jueves anterior finalizamos el capítulo 1 hablando cuando Jesús llamó a Felipe y a Natanael. En eso nos habíamos quedado en la ocasión anterior, y hoy toca ya entrar al capítulo 2. Así vamos a ir avanzando hasta que el Señor nos preste vida. Seguiremos estudiando este bonito evangelio. ¿A ustedes les ha parecido bien este estudio, hermanos? Ha sido de bendición para ustedes hasta donde hemos llegado. Bueno, primero Dios, que así sigamos. Y bien, el capítulo 2, hermanos, nos habla de las bodas de Caná. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 es conocido como el ciclo de Caná. En los evangelios hay varios pasajes que conforman ciclos, así se les ha llamado. Por ejemplo, hay otros ciclos en los otros evangelios, por ejemplo el ciclo de la barca. Allí consiste en que hubieron varias enseñanzas plasmadas en los evangelios que ocurrieron en una barca. Asimismo está el ciclo de Caná, que inicia acá en el capítulo 2 y finaliza en el capítulo 4. Inicia en Caná de Galilea, y allá en el capítulo 4 usted puede ver ahí también que el Señor Jesús va a regresar a Caná de Galilea, y allí se cerraría el ciclo de Caná. En este ciclo hay varias enseñanzas. Usted puede ver allí la otra parte del capítulo 2 es la purificación del templo. Luego dice ahí: Jesús conoce a todos los hombres. El capítulo 3, Jesús en Nicodemo, y otros temas en el capítulo 3, y al finalizar en el 4 es cuando Jesús llega a Samaria y conoce a la mujer samaritana. Luego regresa a Caná y allí se desarrolla un segundo milagro. En este capítulo 2, en lo que hemos leído, ahí se va a desarrollar lo que es, allí mismo lo dice, la primera señal. Fíjense, es curioso que el evangelio de Juan no dice milagros, sino que dice señales. Así les llama el evangelio de Juan, señales. Y solamente se mencionan 7 en todo el evangelio de Juan, porque el propósito de este evangelio no es narrar todos los milagros, sino que ya hemos estudiado eso, que la idea central de este evangelio es mostrar la deidad de Cristo, mostrar al Señor Jesús como Dios, y la enseñanza que Él da, para bendición, de nosotros y de todos los que tienen la oportunidad de leer este evangelio. Se marca ese nuevo principio, el principio de la salvación a través del Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, el Rey, el Cristo, todos esos nombres, el Rey de Israel, o el Hijo del Hombre. Ese es el nombre, esos son los nombres que tiene el Señor, y que esa es la idea que se muestra en el evangelio de Juan. Entonces va a tomar estas señales, como le llama, o milagros, y pues los va a usar para dar una enseñanza. Eso es lo que hace este evangelio de Juan. Toma esas 7 señales, porque considera, bueno, ahí en la redacción, ¿verdad?, que trae una gran enseñanza para nuestras vidas. Si queremos ver más milagros del Señor Jesús, ahí están los otros evangelios, los conocidos como los sinópticos. Ahí va a encontrar más milagros del Señor. El evangelio de Juan solo nos muestra 7, y en este capítulo 2 el primero. Y cuando regresa a Caná, se va a mencionar la segunda señal, como le llama este evangelio. Dice el versículo 1:
al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Se cree que, pues, como en un inicio, antes que llegara el Señor Jesús, ya estaba su madre ahí, María. Se cree que esas bodas que se estaban celebrando eran personas conocidas de María, probablemente familiares, o no se sabe a ciencia cierta qué personas, pero sí que eran conocidos de María porque ella ya estaba allí. Y también, dice el versículo 2, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Siempre que se desarrollan bodas, siempre se invita, pues, a la familia, a los amigos, y pues en esta cultura, ¿verdad?, del Mediterráneo, todo era similar, ¿verdad? Siempre cuando se desarrollan o se celebran bodas, se invitaban a la familia, a los amigos. En los evangelios ahí se les da el nombre de los convidados a las bodas, ¿verdad? Los invitados, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, entre ellos estaba María, la madre de Jesús, que se cree que era conocido de las personas que estaban celebrando la boda, y también el Señor Jesús. Esto también es importante saberlo, que pues dice aquí que aparte de Jesús, también a los discípulos fueron invitados. Ahora se les está llamando discípulos de Jesús. Si ustedes ven los versículos anteriores, aún no se les había dado ese nombre. Aquí en la redacción del Evangelio de Juan, aún no se les ha llamado discípulos. ¿Por qué? Porque Andrés, Simón, Felipe, todos ellos antes eran discípulos, pero de Juan el Bautista. Entonces, un discípulo, que es, hemos dicho mucho eso, que pues es un seguidor, ¿verdad? Un discípulo es aquel que sigue la enseñanza, ¿verdad? Sigue una idea, ¿verdad? Y que en este caso pues seguían a Juan el Bautista, lo escuchaban la predicación de Juan el Bautista, seguían su ejemplo. Entonces, por eso eran discípulos de Juan. Y al ser discípulos de Juan el Bautista, su conducta o su forma de vida era similar, pues, a quien ellos seguían. Recordemos que Juan el Bautista, pues, él era una persona bien alejada de la sociedad. Juan era una voz, dice, que clama en el desierto. Es decir, él predicaba en el desierto. Para las personas, si las personas querían escuchar la predicación de Juan el Bautista, ellos tenían que dirigirse al desierto, porque ahí es donde Juan predicaba y bautizaba en el río Jordán. Entonces, su ministerio, su enseñanza, su testimonio se desarrollaba en el desierto, alejado de todas las personas. Entonces, su forma de vida era así. La alimentación de Juan el Bautista, ya hemos dicho que era langosta. Su vestidura, pues, era de piel de camello, o sea, una vestidura áspera, y tenía un cinto de cuero. Y esa era la forma de vida de Juan el Bautista. Y los discípulos de él también imitaban esa misma forma de vida. Entonces, los discípulos de Juan trataban de seguir a Juan, su enseñanza, su forma de vida. Entonces, así se desarrollaban. Pero vea ahora el gran cambio que va a dar que estos discípulos. Ahora ya no son discípulos de Juan el Bautista, hoy son discípulos de Jesús. Pero ¿dónde están en esta ocasión? Están en una celebración, están en una boda. Juan el Bautista nunca asistió a una boda, porque su forma de vida
no era el relacionarse con las personas en celebraciones y así, ¿verdad? No era así él. Era bien alejado, ¿verdad? Bien, alguien podría decir ermitaños, personas así bien cuadradas, bien alejadas y todo, ¿verdad? Así pueden haber hoy en día también personas, ¿verdad? Pueden haber creyentes que digan, no, yo no me quiero contaminar con nada, ¿verdad? Y yo no quiero ir a ninguna fiesta, yo no quiero celebrar ni baby shower, que cumpleaños, que nada así, ¿verdad? Porque su forma de ser es así, va a ser bien apartados, evitar la aglomeración de personas, las celebraciones, y así hay distintas formas de vida, ¿verdad? Hay quienes que si les gusta más la fiesta, les gusta donde haya comida, donde haya bulla, donde haya música y todo, pues, diferentes formas de vida. Entonces Juan el Bautista no era así, y los discípulos de él le seguían así como él era. Pero ahora al Señor Jesús, ustedes ven aquí que lo han invitado a una boda, y a los discípulos también. ¿Qué nos dice esto? De que en el ministerio del Señor Jesús, Él lo desarrolló con la gente, con la multitud, con las personas. Él no se apartaba de las personas. Jesús era bien allegado a la gente. Él se mezclaba entre los ladrones, entre las prostitutas, los cobradores de impuestos, los pescadores. Entonces el Señor Jesús, su ministerio lo desarrolló con las personas y era bien cercano a la gente. A él, pues, multitudes le seguían y iba de ciudad en ciudad y pues entraba a casas hasta de ricos y le servían gran banquete, ¿verdad? Y no solo a él, sino que también a sus discípulos, pues eran invitados a buenas comidas, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, Él no está tan enfocado en cuestiones religiosas, ¿verdad? O en cuestiones así de cuadradas, ¿verdad? Porque el Señor lo que vino a hacer es a vivir en espíritu y en verdad lo que era el Evangelio. Él vino a mostrarlos cómo es el Evangelio, cómo era la forma o cómo es la forma de que nosotros debemos relacionarnos aquí con las personas y en la tierra. Todo lo que el Señor Jesús hizo, pues eso mismo debemos seguir nosotros. Porque para mí Él es el modelo a seguir, el ejemplo que tengo, ¿verdad? Para pues seguir sus pasos. Porque eso, de todo creyente, ese debe ser el modelo, el Señor Jesucristo. No seguir a otros hombres. Tal vez sí conocer y escuchar, ¿verdad? Y podemos aprender algunas cosas de los hermanos, ¿verdad? Eso es legítimo. Pero nuestro modelo a seguir, el principal y el mayor de todos, es el Señor Jesús. Entonces los discípulos del Señor, donde Jesús iba, allí iban ellos también. Pero ahora es un gran cambio que están viendo estos discípulos, porque antes se privaban de alimento, se privaban de las fiestas, de las celebraciones, y hoy están en una boda, y obviamente en una boda allí hay comida, hay bebida. ¿Y qué tipo de comida hay? Podría haber cordero y un montón de comida. En una boda hay de todo. Entonces ahora ellos pues van a participar de eso, van a participar de alimento, y ellos ahora sí se van a relacionar con las personas, un contacto con la sociedad, ¿verdad? Ya no alejados, ya no separados, sino que ahora más sociales. Antes bien antisociales podríamos decir, pero ahora más cercanos a la sociedad. Entonces ahora podría decir alguien, entonces hoy su discipulado va a ser más flexible, como más
más tranquilo, ¿verdad?, el discipulado de los discípulos del Señor Jesús, porque antes se privaban de muchas cosas y eran más estrictos en la alimentación, en todo. Pero ahora no, ahora va a ser diferente, porque le digo, el Señor Jesús lo que vino a hacer es a vivir en espíritu y en verdad lo que es el Evangelio, y va a cambiar muchas cosas religiosas. Las cambió el Señor y mostró cuál era la verdadera enseñanza detrás de todas esas costumbres y de todas esos ritos religiosos que habían. Por eso es que los judíos pues no les agradaba el Señor Jesús, porque ellos creían que Jesús era un detractor de la ley, alguien que está alejado de la ley y así, ¿verdad? Pero no, el mismo Señor Jesús dijo que Él pues vino a cumplir la palabra, ¿verdad?, vino a cumplir la ley, y todo se va a cumplir, todo. Él no es alguien que va en contra de la palabra de Dios, sino que vino a mostrar lo que es en realidad la palabra de Dios. Pues Él mismo es la palabra, Él es el Logos. Entonces Él va a decir muchas verdades acerca de Él mismo, que para los judíos pues eran cuestiones que ellos podrían decir hasta herejía, que ellos decían que era alguien hereje y así, ¿verdad? Porque Él da declaraciones como que dice que Él es el pan, cuando Él habló de que los israelitas recibieron el maná del cielo. Pero ¿qué pasó? Ellos murieron. Todos los que comieron el maná del cielo al final murieron. Pero dijo el Señor: el que come de mi carne, el que participa del pan que es su cuerpo, entonces vivirá. Y que aunque esté muerto, aquel que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Él dio esas declaraciones. Entonces para los judíos eran cuestiones bien, para ellos, inaceptables. O en otra ocasión, en la muerte de Lázaro, ¿qué declaración da el Señor? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, dijo Él. Porque las mujeres que habían encontrado al Señor Jesús le decían, cuando Jesús dijo: tu hermano va a resucitar, él va a vivir, entonces ellas decían: sí, allá en la resurrección de los muertos, allá cuando sea esa la resurrección de los muertos, sí va a vivir, pero ahorita pues Él está muerto, decían ellas. Pero no, el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, está diciendo: no tienes que esperar a ese día de la resurrección de los muertos. No, aquí estoy yo, que yo soy la resurrección, dijo el Señor. Él es la vida, Él es la luz. O sea, todas estas declaraciones que Él dio para los judíos eran inaceptables. Hoy nosotros las creemos. Hoy nosotros creemos todas estas verdades porque se nos ha revelado a nosotros. El mismo Señor se nos reveló a nuestra vida. Ya explicamos eso en la vez anterior, cuando el Señor Jesús encontró a Felipe. Fue el Señor quien lo halló y le dijo: sígueme. Asimismo el Señor nos encuentra a nosotros, se nos revela, y es porque ahora que le seguimos, porque Él nos encontró. Entonces los discípulos ahora ya no estaban con la misma forma de vida que Juan el Bautista, ahora son seguidores del Señor Jesús y estaban en las bodas. Dice el versículo 3: faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. El Señor Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque es que, bueno, antes de eso, si usted nota aquí, el Evangelio de Juan nunca menciona el nombre de María.
Usted puede ahí ver de que cuando se dirigen a María, dice allí la madre de Jesús, la madre de Jesús. Y también puede ver en el versículo 4 que el Señor Jesús tampoco se dirigió a ella como mamá o como María, no, sino que siempre le dijo mujer. Así era la... ¿Y por qué se dirigía a ella así? Porque en ese tiempo era la forma más respetuosa que había, que los hombres se dirigían a las mujeres. Entonces, esa era una forma de respeto, de dirigirse a una mujer, decirle mujer. Hoy en día, casi, bueno, solamente el esposo le llama a su esposa así, ¿verdad? Mujer, ¿verdad? Mujer. Pero si yo le dijera, o sea, a mi mamá, mujer, como que no se escucha bien, ¿verdad? ¿No? Pero para nosotros. Pero en ese tiempo, en el año allá, aproximadamente el 27 de esta era, por ahí así, aproximadamente ese año, y en la cultura allá del Mediterráneo hay otras costumbres, ¿verdad? Otras formas de expresarse y así, ¿verdad? Entonces eso es de tenerlo en mente siempre cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. No quiera interpretar la palabra de Dios como hoy nosotros entendemos el vocabulario, porque esa no es la forma correcta. No, hay que ir a ver exactamente, o sea, cómo era la forma de expresarse en esa región determinada, en ese tiempo, y así, ¿verdad? Porque de ciudad a ciudad ya cambia la forma de hablar. Bueno, aquí usted puede ver, nosotros hablamos de una forma, pero allá en San Miguel, ¿cómo hablan? No sé, en Usulután, ¿verdad? Casi igual que San Miguel, ¿verdad? Así en varios pueblos de acá, pues tienen otras expresiones, otra forma de hablar, otro tono de voz, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ya no digamos otro país, ¿verdad? No vayamos muy lejos, vaya a Guatemala, ahí ya hay una gran diferencia, ¿verdad? Cómo hablan ellos, qué expresiones tienen. Y así como nosotros los vemos quizás como raros a ellos, así mismo nos miran ellos a nosotros, ¿verdad? Y así, entonces, es de entender eso, que en la palabra de Dios van a haber expresiones que hay que interpretarlas o entenderlas en el contexto donde fueron escritas, para no cometer un error, ¿verdad? No, hay que ser diligentes en ese aspecto. Entonces, por eso es que Jesús le llamaba a su madre, le llamaba mujer. Y cuando se encontró con cualquier mujer, usted va a ver que de la misma forma el Señor Jesús le hablaba a las mujeres. Allí en el caso de la mujer samaritana, en el capítulo 4, allí usted va a ver que el Señor Jesús a ella se dirige como mujer. Y a todas las mujeres con que el Señor Jesús se relacionó, se dirigió a ellas como mujer, porque era la forma respetuosa que había para dirigirse a las mujeres. Pero ¿por qué María, la madre de Jesús, por qué le va y le informa a Jesús que ya no hay vino? Aquí los evangelios no narran si el Señor Jesús hizo más señales, más milagros antes de estas bodas, ni en los otros evangelios no se narra eso. Pero María sí tenía en mente las palabras que el ángel Gabriel le dijo acerca de su hijo. María sí sabía eso. María sabía que ese niño que creció en su vientre era obra del Espíritu Santo, sabía que él iba a ser el Salvador. Ella sí lo sabía. Y por eso no es que María venga en sentido como de contarle así, Jesús, fíjate que se les acabó el vino, así como contarle algo así. No es en ese sentido, sino que lo que María iba a decirle al Señor Jesús es: tú puedes hacer algo. Por eso va y le dice al Señor Jesús que se había acabado el vino.
Pero la respuesta del Señor Jesús fue una respuesta que en el contexto de ese tiempo, en el Antiguo Testamento, esa respuesta que dio el Señor Jesús, que dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O en otras, bueno, en otras versiones, dice, lo redactan de otra forma y dicen, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Así se podría decir de otra forma. Aquí en la Reina Valera dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero allá en el Antiguo Testamento, también esa frase, esa frase es usada en el Antiguo Testamento de una forma como hostil, como decirle a alguien, ¿y a mí qué? De lo que me estás diciendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso le digo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le añade, aún no ha venido mi hora. En el Evangelio de Juan se va a hablar muchas veces de la hora del Señor. Y aquí en esta ocasión el Señor Jesús lo que le está diciendo a María es, no ha llegado mi hora, no ha llegado la hora de iniciar mi ministerio. Todavía no ha llegado mi hora, le dijo el Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús habla de la hora de su muerte. Ahí va a ver usted, ahí lo vamos a ver. Habla de la hora de la resurrección de Él. Habla de la hora de la ascensión de Él. Y así va a mencionar esa hora. Porque en Dios, para todo hay una hora. Para todo hay una hora. Pero esta hora, pues solamente la sabe Dios, ¿verdad? Y no debemos entenderlo como que, digamos, es las 8 de la mañana. O sea, así específicamente, no. La hora es el momento de Dios. A eso se está refiriendo. No ha llegado mi hora. No ha llegado el momento, no ha llegado el inicio de ese ministerio del Señor Jesús. Eso es lo que Jesús le está diciendo ahí. Y asimismo, vamos a ver la hora de la muerte del Señor, la hora de su resurrección y todo eso. Asimismo, usted en su vida, Dios va a hacer algo en una hora en específico. En su vida va a obrar en usted, porque para Dios todo tiene una hora. Solo hay que esperar esa hora. Lo que nos corresponde a nosotros es esperar la hora del Señor. También está la hora de la venida del Señor. Esa hora que nosotros la estamos esperando. ¿Cuántos esperamos la hora de la venida del Señor? Y esa hora llegará. Ese momento llegará porque llegará. Nosotros debemos estar, pues, apercibidos, listos, como aquellas vírgenes, las que prepararon el aceite, las que tenían una reserva y que estaban listas cuando viniera el amo. Porque en esa parábola de las vírgenes, bueno, creo que hace poco predicó nuestro hermano sobre eso. Y llegaba el Señor, el amo. ¿Para qué? Porque iba a llegar el esposo, y estas vírgenes tenían que ir a las bodas del Cordero. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, el Señor Jesús lo muestra similar a una boda. Aquí en este capítulo 2 estamos viendo que el Señor Jesús está en una boda con los discípulos y María y todo. Porque esa boda representa al reino de los cielos. Dice Mateo, vamos a ir a eso. Capítulo 22.
capítulo 22 de Mateo, versículo del 2 en adelante, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dichosos nosotros y dichoso aquel que es convidado a las bodas. Porque el que no tenga esa invitación a esa boda, el que no llegue, pues ahí dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros somos la iglesia, y somos, en la palabra de Dios, la iglesia es presentada también como la novia, aquella novia que se prepara, y se prepara para las bodas. La iglesia es esa novia que se prepara, que se viste de lino fino, esa que no tiene mancha ni arruga, y que se prepara para las bodas del Cordero. Y entonces los que somos convidados a esa boda somos todos los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor. Porque ahí dice que invitaron a muchos, a esa boda los invitaron a muchos, y muchos no quisieron ir, no quisieron asistir a la boda. Entonces el rey dijo: manden a matarlos, porque habían sido hasta homicidas de estos hombres, y vayan a cualquiera que hayan, entonces a esos inviten, y a cualquiera que encontraron, ahí dice buenos y malos, esos dijeron que sí, iban a ir a la boda. Asimismo nosotros, el Señor nos encontró y nos llamó, nos ha llamado a cada uno de nosotros a esa boda del Cordero. Las bodas del Cordero, así como tal, como ese nombre, está en Apocalipsis, capítulo capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice el 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, dichosos los que han sido invitados, se han sido convidados a las bodas del Cordero, a esa cena celestial
Porque eso es lo que representa el reino de los cielos. El reino de Dios es presentado como esa boda. Y usted así puede encontrar más pasajes que se habla de bodas y pues representan al reino de los cielos. Entonces María sabía de quién era Jesús, ¿verdad? Quién era Él, y ella entendía que algo iba a hacer el Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús le dijo eso, ¿verdad? Que tienes conmigo mujer, aún no ha llegado mi hora, ¿qué es lo que hace María? Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Por qué dijo eso María? Porque ella también era una discípula del Señor Jesús. Porque María también sabía quién era Jesús. Ella era una, digamos, de las primeras seguidoras de Jesús, del Cristo. Porque en su vientre allí se desarrolló el Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo. Más que nadie ella sabía quién era Jesús. Y por eso dice, hagan lo que Él os dijere. Porque ella misma también era seguidora de Jesús. Ella misma también era discípula del Señor Jesús. Y por eso, pues es una mujer que ustedes como mujeres, hermanas, también pueden seguir el mismo ejemplo de ella. Y eso mismo que ella dijo, hagan lo que Jesús les diga, eso mismo enseña usted, hermana, a sus hijos. Y dígale a sus hijos, vamos a hacer lo que Jesús dice. Y como mujer ejemplar allí va a enseñar a sus hijos de esa manera. Y conviértase usted, hermana, en seguidora de Jesús, en discípula del Señor. ¿Cuántas son discípulas del Señor acá? Amén. Amén, gloria a Dios. Porque también aquí las mujeres le sirven al Señor. No solo los hombres, las mujeres también aman al Señor. Y quizás a veces hasta más que nosotros. La mujer es más entregada a Dios que nosotros los hombres. Es más sensible a la presencia del Señor. Entonces, por eso fue. Entonces, versículo 6, voy a avanzar más porque ya es la hora. Dice que habían 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, que equivalen como a 100 litros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí ocurre lo que es la primera señal. Bueno, ahí el versículo 11 lo dice, ¿no? Este es el principio de señales. Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces allí inició el Señor con el Evangelio de Juan le llama señales, sus milagros. Y ahí podemos ver que la fe que tenía María pues tuvo su fruto, porque ella no, cuando Jesús le respondió que tienes conmigo mujer, ella no dijo y se cayó ni nada, no, sino que le dijo a los demás, hagan lo que el Señor Jesús les diga, lo que Jesús les diga, eso hagan. Entonces allí obró la fe de María, porque ella ni sabía si Jesús iba a hacer algo, pero ella dijo, estén atentos a lo que Jesús diga. Entonces allí obró la fe de ella. Y el Señor Jesús hizo una de sus primeras señales, que fue convertir el agua en vino. Y allí es donde yo les decía que el Señor Jesús vino a cambiar muchas cuestiones religiosas, porque esas tinajas de piedra, allí bien lo dice, de que eran usadas para la purificación de los judíos.
esa purificación era el lavarse las manos para comer. Era una ceremonia, era un rito que se hacía para lavarse y comer. Por eso es que estos judíos acusaron también a los discípulos de eso, que ellos, ¿por qué no se lavan las manos? Y el Señor Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra a su boca, sino lo que sale. Lo que sale, eso es lo que contamina al hombre. Pero lo dijo eso porque los judíos estaban señalando que no practicaban esta ceremonia de la purificación, de lavarse las manos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús aquí? Va a cambiar ese rito religioso, de usar esas tinajas de piedra para un rito religioso, y ahora lo transforma o lo sustituye para una celebración, porque el vino lo que representa es una celebración, ¿verdad? Que era una boda. Y en esa región, pues, y como lo es casi en todo el mundo, siempre en las fiestas se ofrece primero lo mejor, ¿verdad? Y lo último, ya para el final van dando lo inferior, como aquí decía. O sea, el buen vino lo daban al inicio y ya el inferior al final, ¿verdad? Pero aquí dice que el mejor vino, porque el maestresala o el encargado de servir se quedó admirado de eso, ¿verdad? De que era lo mejor, ¿verdad? Que se estaba guardando para el final, ¿verdad? Porque el mundo, hermano, así es. El mundo muestra las cosas bonitas. El mundo muestra las cosas, bueno, usted puede ver los anuncios de cómo se pintan las cosas bien bonitas. Para atrapar el ojo del hombre ponen a una mujer, ¿verdad? Ahí casi desnuda. Pero eso es lo bonito. Promocionan cerveza, pero ¿qué pasa después de que alguien se ha embriagado? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Pues queda tirada en el suelo, si es que o lo llevan o lo que sea. Pierde todo, le quitan el dinero, le resedean las bolsas y todo. Queda en la calle. Y vienen enfermedades y todo eso. Pero así es el mundo, muestra las cosas bonitas. Pero después de todo eso está lo verdaderamente lo malo. Pero así es. Pero aquí el Señor dijo que el mejor vino lo dejó para el final. Todo contrario. Y cambió esa idea religiosa de esas tinajas de piedra para la purificación y las transformó para una celebración. Amén. Hasta ahí vamos a terminar. Entonces, esa fue la primera señal del Señor que el Señor Jesús hizo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque nos hablas, nos enseñas y nos edificas cada día, Señor. Y hoy hemos recibido tu palabra, oh Dios, y que podamos nosotros ser hacedores de esta palabra, seguir creyendo, a tener esos ejemplos de fe, como en el caso de la Madre de Jesús, y a seguirte a ti como te seguían los discípulos. Que veamos que esta palabra pues no llegue vacía, sino que, Señor, tú completa esa obra en nosotros, en cada uno de nosotros, que tu palabra pues tenga esa vida y transforme vida, Señor. Así mismo quiero hacer yo un llamado de parte del Señor. Si alguien quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador, o que quiera reconciliarse con el Señor, si antes pues veía lo malo, pero ahora el Señor quiere redimirlo, pues el Señor no le miente, sino que le muestra lo que es, le muestra su verdad, la verdad de la salvación. Y si alguien quiere reconciliarse con el Señor también, es la hora. El Señor Jesús dijo: aún no ha llegado mi hora, porque hay una hora para el Señor y también hay una hora para el encuentro que nosotros tenemos con Él, cuando el Señor nos encuentra. Y puede ser esa la hora para su vida, la hora que el Señor le perdona. Y si no lo hay, pues damos gracias al Señor.
Te agradecemos, Señor. Y que cualquiera que escuche, Señor, este mensaje, que crea en tu nombre, Señor, que confiese sus pecados y que haya arrepentimiento. Y sabemos que tú eres justo y fiel para perdonar, porque por tu sangre, Señor, tenemos entrada al reino de los cielos. Al creer en ti, Señor, y tu sangre es la que nos justifica, y ahí tenemos entrada a esas bodas del Cordero. Y eso es lo que esperamos todos nosotros, todos los creyentes. Esperamos esas bodas. Esperamos la hora de la venida del Señor, que viene por su iglesia, por su amada, la que se le ha concedido que se vista de lino fino, que sea preparado. Y así, hermanos, hermanas, sigámonos preparando para el Señor, para ese día, para esa hora de la venida del Señor, para la hora de las bodas del Cordero, donde le daremos gloria al Señor por la eternidad. Amén.